minutos han pasado después de las 9 de la mañana. Decíamos hoy un programa especial de A Tu Servicio porque la realidad internacional está primero, está en la noticia candente. Y por eso ya nuestro gerente de noticias, Nicolás Yacoy, que está de vacaciones o pasando estas fiestas especiales en San Andrés de Giles, tiene la diferencia de comunicarse con nosotros y ya lo podemos escuchar y charlar un ratito. Hola Nicolás, buen año. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buen año. Qué lindo escucharte. Y bueno, eso de las vacaciones se pasa o menos, porque que la información no, a Tal veces cual. no da respiro. A veces hace interrumpir cualquier descanso, pero bueno, era para contar que te encontrábamos allí en otro lugar diferente, pero con tu voz y con tu opinión sobre todo esto que está pasando. Sí, mira Andrea, primero de todo con información, porque nos ha estado costando reconstruir, ¿sí? El contexto de esto. Me parece que el relato completo lo vamos a tener a partir de que a las 11 horas de los Estados Unidos el presidente Trump brinde una conferencia de prensa donde efectivamente va a verter los contornos, ¿sí? De esto que él mismo ha comunicado por redes sociales. Fue una operación militar de gran escala, ¿sí? Lo que tenemos ahora es que hubo efectivamente en horas de la madrugada venezolana una operación militar de gran escala, básicamente sobre la ciudad de Caracas. Entendemos que tuvo foco en algunas instalaciones militares, ¿sí? Sí. Y ¿Te que el parece bien? resultado de esto, Perdón sí, que y te que el resultado interrumpa, de esto, Nicolás. ¿Te parece bien que lea el tuit, el comunicado que dio Trump a través de la red social X? En verdad, uno le sigue diciendo Twitter, pero es a través de la red social X. Él hizo un anuncio. ¿Querés que lo lea? dale, dale. Dice, Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó. Eso es lo más importante. Claro, esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Se proporcionarán detalles próximamente y lo que vos decías, hoy a las 11 habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Gracias por su atención, presidente Donald Trump. Sí, así que lo que tenemos es efectivamente esto como palabra oficial hasta ahora. Luego, por supuesto, reacciones en los funcionarios del régimen o ex régimen de Maduro. Todo eso lo vamos a ir dilucidando con el transcurrir de la jornada. Pero digo, ¿cuál fue la piedra de toque de todo esto? Esta operación, entonces, que el propio presidente norteamericano se indica como de gran escala y que ocurrió durante horas de la madrugada sobre algunos objetivos militares en la ciudad de Caracas. No se han reportado víctimas fatales, ¿sí? Aun cuando extraoficialmente sí hace referencia a algunos venezolanos muertos. eh, los medios oficialistas, ¿sí? En Venezuela, digo, no los ha reportado Estados Unidos todavía. Así es que vamos a ver hasta qué punto eso es cierto, ¿sí? Pero lo que tenemos como importante es la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su mujer, ¿sí? Y de su mujer. Tampoco han aparecido todavía los detalles de dónde, ¿no es cierto?, los capturaron. Claro. Y yo creo que lo que comienza ahora, hay dos cosas que mirar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el régimen de Maduro, lo que queda de él en estas primeras horas? Todo eso interpretado de la siguiente manera. Lo estamos llamando régimen porque, acordate, hubo elecciones y de esas elecciones ha surgido un presidente que no es precisamente Maduro, ¿sí? Claro, Entonces, claro, eso, claro. porque si no queda como que los Estados Unidos o una potencia extranjera eh, derrocó un presidente, ¿no es cierto?, de un tercer país. Y esto no es así. Eso me parece a mí lo más importante. Esto era un régimen de ocupación en un punto, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro.
Y ese no es un detalle menor. Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela y bueno, queda por esperarse su reacción. Digo, lo que debería seguir a esto es que Edmundo González Urrutia efectivamente se haga cargo del poder real, ya no solamente del institucional en Venezuela, pero esto es una cosa compleja, hay que ver qué elementos del régimen de Maduro continúan en el país y hasta qué punto a cargo. Por eso es lo segundo que nos queda, Andrea, por dilucidar. ¿Sí? Estoy viendo, Ahora va a Nicolás, venir... que habló el hijo de Nicolás Maduro, emitió un comunicado tras la captura de su padre y llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, aseguró que el Sí, objetivo del ataque al país es apoderarse de los recursos. Aparentemente usó su cuenta de Instagram, el nombre completo es Nicolás Maduro Guerra, denunció una agresión militar por parte de los Estados Unidos, puso Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetuada por el gobierno de Estados Unidos como territorio y población venezolanos. bueno, por eso Andrea, me parecía tan importante arrancar con esto. ¿Qué es lo que pasó? La información que tenemos es relativamente poca. ¿Sí? Ataque aparentemente directo en horas de la madrugada de fuerzas estadounidenses sobre algunos puntos militares de Caracas que terminan apresando a Maduro. Lo que viene encima de eso, y es el momento en el que estamos, es la lucha por el dominio del relato. Claro. ¿Sí? Y por supuesto, del lado del régimen remanente, por ahora podemos llamarlo así, de Maduro, la explicación va a ser esta, ¿no es cierto? Vienen por un presidente legítimo a derrocarlo, ellos van a decir secuestrarlo para llevarse los recursos. Es la explicación que ha dado siempre. Más cerca de la realidad, está la idea de que Maduro no es un presidente legítimo, ¿sí? Es un dictador, por lo menos, por el hecho de que está en el poder después de haber amañado un acto electoral, de no haber podido mostrar las pruebas, ¿te acuerdas las famosas actas? Y respeta a un presidente electo que ejerce, entre comillas, en el exilio. Entonces, vuelvo, en este momento es un poco la lucha por la interpretación, pero a mí me parece que lo que es esto, es el esfuerzo, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos por ayudar a los venezolanos a poner las cosas en su lugar, que es el lugar donde lo pusieron los propios venezolanos en las elecciones. ¿Sí? Ese es el punto principal. Los recursos me parece que juegan un rol de segundo o tercer orden, ¿sí? En este caso, ha aparecido en algún momento esa hebra en la narrativa incluso norteamericana, cuando Trump dice vamos a qué respecto de los recursos, a recuperar los que nos sacaron. Y no es Estados Unidos, sino empresas norteamericanas, pensemos por ejemplo en toda la cuenca del Orinoco, ¿sí? Empresas norteamericanas que fueron expropiadas por el régimen venezolano, de Chávez, Claro. antes que de Maduro. Pero lo que nos está faltando también entender qué lugar va a ocupar en esta compulsa por la narrativa la cuestión del narcotráfico. ¿Sí? Que me Claro. parece que no tenemos que perderla de vista precisamente porque ha sido la explicación más robusta por parte de Donald Trump y los Estados Unidos respecto de su preocupación primero y su ocupación después, digo ocupación en el sentido de ocuparse, no de ocuparse, Sí, sí, sí. de la cuestión venezolana. Acordate que tienen sindicado a Maduro como uno de los líderes del cártel de los soles, ¿sí? Que es por lo tanto acusado de traficar con droga al territorio norteamericano. Me parece que la cuestión pasa primeramente por ahí. Lo traigo porque es muy probable que rápidamente Estados Unidos dé información precisa respecto de dónde está Maduro. ¿Sí? Estados Unidos es una democracia, con lo cual esto tarde o temprano va a aparecer, la explicación de dónde está el detenido. Y en segundo lugar, qué proceso judicial se le sigue, ¿sí? Y qué proceso judicial construido a partir de qué hecho que se le impute. Me parece que ahí va a aparecer, vuelvo, la cuestión
del narcotráfico. Sí, ¿sabés El qué? problema con esto, Nos contaban, perdón, Nicolás, nos contaban que en algunos barrios aquí en la ciudad de Buenos Aires, los ciudadanos venezolanos que están viviendo en este país desde hace un tiempo están de celebración con toda esta mira, noticia. es muy probable, en un ratito vamos a estar hablando con ciudadanos venezolanos de la diáspora, como se llama, es decir, venezolanos que han sido obligados a abandonar Venezuela y habitan en otros países del mundo, muchos de ellos efectivamente en la Argentina. Eh, Vamos a estar hablando con ellos, pero ya te digo que para ellos esto es algo muy parecido a lo que han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ciudadano venezolano que no pudo con el régimen de Maduro en términos personales, tuvo que hacer tanto como abandonar el país, es decir, sus cosas, su familia, su vida, ¿sí? E irse a otro lado, era consciente también de que no podía con Maduro políticamente. Claro. Y hace mucho tiempo, que pide en el Concierto Internacional de las Naciones una intervención robusta. Una intervención robusta, en última instancia, tenía mucho que ver con esto, ¿sí? Un operativo selectivo que los ayudara a sacar a Maduro del poder. Por eso también va a ser importante cuando vayamos conociendo, pero ya no como especulación, sino como dato confirmado, qué tan limpia, si se me permite la palabra, entre comillas, fue la operación u operativo. Ujú. Porque eso también estaba en la demanda. Saquen a Maduro produciendo el menor daño posible. Claro, claro. En los venezolanos, primero de todo, pero en la infraestructura venezolana también. Ujú. A ver, Venezuela enfrenta ahora, y la oposición, que en realidad es el oficialismo, viste que ahí está todo al revés, venezolano sobremanera, una tarea de reconstrucción ciclópea, ciclópea. En términos económicos, lo digo sobre todo. Así que había preocupación por esto de que nos afectara la vida, por supuesto, de los venezolanos y la infraestructura también, y parece que eso es lo que ha sucedido. Pero vuelvo, es muy importante la explicación que Estados Unidos dé ahora a su accionar. Yo apuesto doble contra sencillo que en algún punto va a aparecer la cuestión del narcotráfico y a diferencia de la Venezuela de Maduro, Estados Unidos es una democracia, así que muy pronto va a explicar dónde está Maduro, cuál es el proceso judicial que se le sigue, y esto te decía, Sí. la imputación a partir de la cual ese proceso judicial se construye. ¿Sí? Nicolás, podemos saludar a un periodista venezolano. Está en línea Gabriel Bastidas. Hola Gabriel, desde Radio Nacional, Nicolás Yacoy y Andrea Esteves Mirson te saludan. Buen sábado para vos. Hola, buen día, gracias por la llamada. Queremos Hola. conocer cómo están recibiendo ustedes esta noticia de lo que acaba de suceder en la madrugada de hoy con el ataque de Estados Unidos, esta versión que se tiene de que se ha sacado a Maduro de Venezuela. Sí, ha sido una noticia sorpresiva que nos ha emocionado muchísimo y que también genera mucha expectativa por el proceso que viene a continuación. Lo que debería suceder es que avance una transición en la que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, pueda asumir el poder, como debió haber ocurrido el 10 de enero del año pasado, que era cuando debía ocurrir el traspaso de mando, pero Maduro decidió mantenerse en el poder por la fuerza y ahora está él mismo sufriendo estas consecuencias, las peores que le pudo haber sucedido. Está capturado por Estados Unidos y tendrá que enfrentar a la justicia estadounidense, donde seguramente recibirá alguna condena por los crímenes y los cargos que está enfrentando en la justicia de Estados Unidos. Uh-huh. Gabriel, Nicolás Yacoy, nuestro gerente de noticias aquí de la radio, también está en línea y va a dialogar con vos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darle cobertura a esta noticia que, bueno, que está impactando a todo el mundo y que generará también muchas repercusiones, porque la libertad de Venezuela, que seguramente se concretará en las próximas horas o en los próximos días cuando se logre finalizar esta transición, esto también tendrá un impacto en otros regímenes de nuestra región como Nicaragua o Cuba. Sí, efectivamente. Gabriel, contanos cómo crees que sigue la historia, porque me parece que lo importante acá es ponerlo primero de todo en perspectiva, ¿no? Después vamos a los detalles de lo que ocurrió.
¿Cómo es ese, o cómo imaginás que corresponde que sea el desembarco, ¿no es cierto?, ahora del Mundo González Urrutia en Venezuela, porque en esa situación estamos, es lo que tendría que pasar. Sí, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte del presidente electo Edmundo González, ni de tampoco la líder opositora María Corina Machado. Se han mantenido en silencio, su equipo de vocería ha dicho que por ahora no se van a pronunciar, pero hay mucha expectativa porque tras bastidores pudieran estar ocurriendo conversaciones importantes con quizás sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que quieran dar algún paso institucional, ¿no?, para restablecer el orden democrático en el país. Y es importante ver cómo avanzan estas próximas horas. Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que en este llamado que los voceros del régimen que han aparecido luego de los ataques y de que se confirmara la captura y extracción de Maduro, los pocos voceros del régimen que han ido apareciendo, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo hizo totalmente solo, cuando él normalmente estaba acostumbrado a aparecer flanqueado por el resto del alto mando militar. En esta oportunidad apareció solo. El otro de los que ha aparecido es Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, apareció en las calles con un grupo de unos 20 hombres armados, pero no hemos visto una gran movilización popular, que ya sabíamos, ¿no?, que el régimen no tiene el apoyo ciudadano de los venezolanos, pero incluso estas bases que ellos venían movilizando en los últimos meses, tratando de mostrar fuerza, diciendo que tenían a los milicianos listos para defenderlos, esta movilización no se ha visto. Hemos visto unos pequeños grupos. Al revés, eso Gabriel está tratando de convocarlo ahora, tarde y mal, Nicolásito Maduro, que es el hijo de Maduro, pero me parece que quedó patentizado que no hay respaldo. A ver, ya lo conocíamos a esto por el resultado electoral, ¿no? Pero que no hay respaldo determinante del pueblo a Maduro en Venezuela. Así es, y tampoco otra cosa llamativa es que ha trascendido es que aparentemente ha habido llamados internos en las Fuerzas Armadas de algunos sectores para el despliegue militar, para, bueno, tomar el control de las calles y evitar cualquier salida de los ciudadanos opositores, y tampoco se ha visto este despliegue militar en las calles. Pareciera que al interior de los cuarteles está habiendo un rechazo a cualquier posible movilización militar que el régimen o lo que quede del régimen pretenda hacer para reprimir a los ciudadanos que quieran salir a las calles. O sabes, Gabriel, que eso me es muy importante lo que decís, porque en algún momento charlando con María Corina Machado, ¿no es cierto?, ya tenía la convicción de que el ejército no iba a acompañar, ¿sí?, a Chávez primero y a Maduro después, porque no iba a volver a cometer actos contrarios a la integridad y a la, si querés, al bienestar del pueblo. Y eso no se había cumplido hasta ahora, o sea, es todo lo contrario. Una parte determinante del ejército había acompañado. Bueno, tal vez eso se está quebrando hoy. Sí, eso pareciera un quiebre que ya venía ocurriendo de alguna manera, porque recordemos que en las elecciones presidenciales de 2024, en muchos de los centros de votación que estaban en lugares donde votaban mayormente militares, en Venezuela los militares pueden votar, allí ganó Edmundo González Urrutia, y también fue decisiva la participación de los militares que custodiaban los centros de votación para permitir que los fiscales opositores pudieran obtener las actas de escrutinio que comprobaban el triunfo de Edmundo González Urrutia. Entonces, de alguna manera, en las bases militares ya venía ocurriendo este quiebre silencioso, pero con acciones muy concretas que fueron determinantes para demostrar que Maduro había sido derrotado. Y ahora, lo que venía diciendo María Corina, bueno, lo que falta es que las Fuerzas Armadas bajen las armas en algún momento en el que los ciudadanos puedan volver a salir a las calles y que los militares no repriman a los ciudadanos. Efectivamente. Gabriel, hablando de María Corina, yo me perdí sobre este punto. Ella ya está de regreso en territorio venezolano, ¿no todavía? No hay información pública sobre su paradero. La última vez que se le vio públicamente fue cuando estuvo en Oslo, recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Posteriormente se informó que ya se iba a hacer algunos chequeos médicos y desde entonces no se conoce su paradero. Recordemos que también por una situación de seguridad ella evita informar públicamente dónde se encuentra.
es posible que esté intentando regresar a Venezuela o incluso que ya esté dentro de Venezuela y no lo sepamos hasta el momento. Claro, claro, claro. Gabriel, ¿sabes que aquí en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires nos están contando que hay muchos venezolanos que viven aquí desde hace tiempo celebrando esta noticia? ¿Ustedes tienen como periodistas alguna información de cómo se vive esto en otros países donde los venezolanos se han ido a instalar? Sí, en Miami he visto que ha habido celebraciones en las calles, en Chile también. Por ahora se mantiene todo muy a la expectativa, ¿no? También esperando el llamado de la propia María Corina Machado, como esperando, bueno, la instrucción de ella a los venezolanos dentro de Venezuela y los venezolanos en el exterior. En esto también ha sido como muy clara la importancia de ser disciplinados con cautos, la ruta que ella mejor, marque. ¿no? Claro, Exactamente, y claro. cautos porque, bueno, es un proceso que está en marcha. Si bien ha sido capturado y extraído Nicolás Maduro, todavía el régimen permanece en el poder y por eso es importante que se den los pasos precisos para lograr concretar esta transición definitiva. Seguro, seguro. Gabriel, ayudarnos a reconstruir un poquito, en la medida que puedas, ¿no? Que tengas información, los contornos de esta operación, porque bueno, fue aparentemente quirúrgica. Sí, recordemos que esto ya viene desde el mes de agosto, cuando Estados Unidos dio el paso al designar al régimen de Maduro como una organización terrorista, el Cartel de los Soles. Posteriormente comenzaron estos ataques contra embarcaciones que traficaban droga desde Venezuela hacia Estados Unidos. Se estima que más de 20 embarcaciones desde entonces. La primera atacada fue el 2 de septiembre y desde entonces se estima que han sido atacadas unas 20 embarcaciones, no solo en el Mar Caribe, sino también en el Océano Pacífico, en las costas de Colombia y de Ecuador. Y luego Estados Unidos incrementó la presión contra el régimen en el pasado mes de diciembre, imponiendo un bloqueo naval contra los barcos petroleros que están sancionados o que circulan por las aguas del mundo de manera irregular. Buques que el régimen de Maduro usaba para traficar el petróleo venezolano y obtener ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, esta fue la última medida de presión que Estados Unidos impuso y en la última semana había como de alguna manera una calma, no se veía alguna acción contundente y fuimos sorprendidos esta madrugada con esta acción por parte de las fuerzas estadounidenses que lograron ingresar al territorio venezolano, produjeron estos ataques quirúrgicos contra algunas bases militares, aeropuertos y unos puertos que son considerados estratégicos y lograron concretar esta operación. Ahora, Gabriel, a mí me preocupa lo siguiente, a ver qué lectura haces vos sobre el punto. Yo entiendo que ahora cuando hable Trump, en general el discurso de los Estados Unidos va a estar muy centrado en esta cuestión del narcotráfico, ¿no es cierto? Y el cártel de los soles, etcétera, etcétera. Esto seguramente es lo que explica que hayan extraído y capturado solamente, mirá lo que digo, solamente a Maduro y a su esposa. ¿Vos creés que hay la voluntad de Estados Unidos de terminar con el remanente del régimen de Maduro? Porque, digo, podría haber capturado también a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, y eso no pasó. Sí, por las declaraciones que ha venido dando el presidente Trump y el propio Marco Rubio, queda claro que para Estados Unidos el interés no era cambiar a un capo por otro, sino desmantelar al cartel por completo, ¿no? Entonces, incluso en algunos trascendidos que hubo en la prensa estadounidense, en el New York Times, en meses pasados, de la conversación que hubo entre Maduro y el presidente Donald Trump y otras comunicaciones que ha habido entre el régimen chavista y la administración estadounidense, el chavismo le proponía como una opción que Delcy Rodríguez quedara como encargada y Maduro diera un paso al costado, y eso fue rechazado por Estados Unidos, por el presidente Trump. Según Delcy, que ha cumplido históricamente, Delcy Gabriel, que ha cumplido históricamente los peores encargos de Maduro, digamos, ha sido presidente de la Asamblea, paralela, todo. Así es una de
de las cabezas de este régimen, y ahorita hay mucha expectativa también y dudas sobre dónde se encuentra ella. Algunos medios españoles han informado que ella estaría en Moscú en este momento. Entonces básicamente habría un vacío total de poder en Venezuela a esta hora, porque con Maduro detenido y extraído hacia Estados Unidos y Delcy presuntamente en Moscú, no se sabe quién estaría a cargo en Venezuela. ¿Y el rol de Diosdado Cabello en ese punto? Bueno, Diosdado es el que comanda la maquinaria represiva y torturadora del régimen, y se ha mostrado con algunos grupos armados en las calles de Caracas esta mañana, llamando a la calma y pidiendo que no se le haga el favor a quienes quieren desestabilizar más al país. Fue un mensaje bastante raro. La narrativa del régimen en estas horas está siendo bastante contradictoria y sí, como no están muy claros en cómo reaccionar. Se ve que todavía están en shock por esta operación y están viendo cómo responder. Gabriel, te pido una última precisión sobre esta operación de anoche. ¿De dónde capturaron a Maduro? ¿Dónde estaba? Uno puede imaginarse durmiendo y de ahí lo arrancaron. No se sabe dónde dormía Maduro. Inicialmente él dormía en Fuerte Tiuna, el principal fuerte militar en Caracas, pero medios estadounidenses habían informado que él, a raíz de toda esta presión que estaba haciendo Estados Unidos, él estaba cambiando de sitio constantemente, incluso durmiendo en algunos búnkers que se habían construido para su custodia. Entonces no se sabe si el lugar en el que fue detenido, y bueno, también dependerá saber si fue una captura propiamente, o si fue que él se entregó por un proceso de negociación, o que alguien lo entregó. Todas esas dudas todavía están sin esclarecer. Efectivamente, porque algo de eso parece haber habido, ¿no? Cuando uno mira, si querés, la estética de la operación, da a entender que algún tipo de consenso, no sé hasta qué punto, parece haber habido, ¿no? Seguramente se tengan más detalles cuando Donald Trump dé su conferencia de prensa, ¿no? Imagino que ahí se conocerán certeramente todos los detalles de cómo fue este operativo. Sí, ahí les cuento que aparecen algunas precisiones. La fiscal general Pamela Bondi, sí, aclara. Mirá, da respuesta precisamente, André, a lo que nos planteábamos, ¿no? El destino. ¿Cuál es, claro, cuál sería el destino y la acusación? Dice: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, verá, es lo que preveíamos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense. Mirá el concepto, ¿no? La ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes. La cosa entonces viene por el lado del narcotráfico. Claro. Estados Unidos dio el paso que esperábamos, que lo iba a diferenciar de la calidad no republicana o democrática del régimen de Maduro, y desde la institucionalidad democrática responde dónde está Maduro y por qué se lo juzga, ¿sí? Y hay algo, no sé, Gabriel, qué pensás, que me llamó la atención, que es que este agradecimiento de la fiscal general a Donald Trump por su acción pone, valga la redundancia, al ejecutivo de Trump como brazo ejecutor de una necesidad de poder judicial. Sí, es que la administración del presidente Trump entendió que el régimen de Maduro era una amenaza para la seguridad de todo el hemisferio, de Estados Unidos, y por eso todas las secretarías y los organismos de justicia y de implementación de la ley se abocaron al caso venezolano. No solo fue el secretario de Defensa con el despliegue militar en el Caribe, el secretario de Estado, la secretaria de Seguridad Nacional, todo el organismo de justicia
de Estados Unidos con la fiscal al frente. Hemos visto que ha sido una operación articulada de toda la administración con el objetivo de esto, ¿no? De desmantelar al régimen de Maduro, entendiendo la amenaza que representa para Estados Unidos. Efectivamente. Y hay dos cosas. El concepto de la ira de la justicia, ¿no es cierto? La justicia también se enoja para prevalecer. Me pareció en algún punto interesante. Y después, Gabriel, que lo que sigue inmediatamente es de pensarse que con el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional va a ser obra, ¿no es cierto? Va a ser obra de los propios venezolanos. Estados Unidos abocado entonces al juzgamiento de Maduro por sus cargos por narcotraficante y los venezolanos reconstruyendo la democracia, primero de todo resolviendo el acople con la presidencia de Edmundo González Urrutia. Correcto, es que los venezolanos ya veníamos haciendo de todo para lograr una transición pacífica, y al enfrentar a un régimen criminal como este, estaba más que claro que no podíamos solos hacerlo, y por eso pedíamos ayuda de la comunidad internacional, entendiendo que se está enfrentando a una estructura criminal, que no era una dictadura tradicional como la de los años 70 u 80, que se enfrentaban con medidas diplomáticas, rupturas de relaciones, sino que era necesario actuar con mayor fuerza y contundencia, entendiendo que se estaba enfrentando a criminales, organizaciones vinculadas al crimen organizado, al terrorismo, y por eso era necesaria una acción como esta que finalmente dio Estados Unidos. Y ahora, corresponde a los venezolanos culminar esta tarea y lograr avanzar con una transición a la democracia. Gabriel, en un punto, si esto es tal cual lo vamos conociendo, nos quedarán algunos detalles, pero digo, fue una operación de fuerza, pacificadora, pero pacífica, entre comillas también, por esto de quirúrgica, ¿no es cierto? Sí, correcto. Hasta ahora no se conoce que haya habido bajas civiles, porque los objetivos que se conoce que fueron atacados fueron objetivos militares. Tampoco hay precisión alguna del régimen sobre bajas militares o de elementos del propio régimen. No ha habido alguna confirmación hasta ahora sobre esto, porque también están en esta situación de caos interno de ellos mismos, que no saben comunicar, no saben si es favorable para ellos informar que han tenido bajas en el régimen o tratar de victimizarse en este sentido. Pero sí, ha sido una operación quirúrgica que además ocurrió muy rápido. Los expertos militares estaban sorprendidos cuando se conocieron las primeras imágenes de las aeronaves estadounidenses volando sobre Caracas, que hayan logrado ingresar tan rápido y volar impunemente sobre el cielo venezolano de esta manera. Es una demostración de la debilidad que tenía el propio régimen. Claro. Sin duda. Gabriel, ahora entran todos ustedes, los millones de venezolanos en el mundo, que seguro están siguiendo esto con muchísimo interés, en un proceso personal muy fuerte que es ¿volvemos o no volvemos a Venezuela? Así es, esa es una de las disyuntivas en el que van a entrar muchos venezolanos. Afortunadamente será una decisión libre, ¿no? Ya no se trata de que tenemos que vivir en otro país forzadamente porque había un régimen que nos expulsó, sino ahora ya es una decisión personal de cada quien de dónde quiere continuar haciendo vida. Muchos ya hemos hecho familia en los países de acogida y seguramente seguiremos aportando en los países que nos han recibido, que nos han abierto los brazos, como ha sido Argentina, y otros sin duda regresarán a trabajar en esta reconstrucción de Venezuela. Lo que sí seguro es que todos en algún momento volveremos a reencontrarnos con nuestro país, con nuestras familias, así sea de turista o de viaje para visitar, porque serán momentos muy emocionantes, estoy seguro. Claro, claro. Qué Lo cambio de imaginamos panorama, todo, qué cambio. sí, claro. Bueno, Nicolás, si te parece, lo despedimos a Gabriel, que ha sido muy atento en tener todos estos minutos para nosotros. Ha sido muy importante escuchar su voz y seguiremos en contacto porque a lo mejor en estas próximas horas podemos volver a comunicarnos con él. Claro que sí, me parece bárbaro. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por todo el apoyo, por dar cobertura a lo que viene sucediendo en Venezuela, y esto continuará porque todavía falta lo más importante, terminar de concretar esta transición, luego celebrarlo como lo merecemos,
seguramente nos veremos en el Obelisco en algún momento para esa celebración y luego la reconstrucción de Venezuela, que requerirá el apoyo de muchos hermanos latinoamericanos. Gabriel, gracias por este contacto con Radio Nacional. Un abrazo grande. Abrazo a ustedes. Gabriel Bastidas, periodista venezolano, allí escuchábamos todo lo que nos dijo. Fue importante este contacto, Nicolás, sin dudas. Bueno, vos sos gerente de noticias de aquí de la emisora, así que sabés que debíamos hacer una tanda a las 9:30 de la mañana. Tenemos hoy todo el ritmo un poquito alterado en nuestro programa. Tu servicio, que siempre va los sábados entre las 9 y las 11, también se ha visto hoy modificado un poco. Si no te parece mal, te dejo allí en línea, escuchamos los anuncios y después volvemos. Usted haga tranquila y disponga que es su programa, yo me quedo acá en guardia pasiva. Muy bien, enseguida volvemos entonces, vamos, Bere. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional. Busca Nacional. AM870 en tus redes y seguinos. Hola, soy la China Valdivieso. Soy Lourdes Marchese. Y juntas hacemos Ecos Criminales. Por AM870, Radio Nacional. Todos los sábados al mediodía hablamos de dinámicas delictivas, su análisis con especialistas en criminalística, criminología y también expertos en seguridad. Además, exploramos causas judiciales que marcaron un antes y un después, contadas por sus protagonistas. Te esperamos todos los sábados. Elegí Sport Club. Más de 900 sedes para entrenar en todo el país. Clases, piletas, deportes al aire libre y beneficios exclusivos. Ingresá en sportclub.com.ar. Asociate y empezá hoy. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. ¿Sabías que Paso de los Libres es la cuna del carnaval argentino? La ciudad correntina es la sede del carnaval más antiguo de nuestro país, con registro de su celebración desde 1879. Su cercanía con Brasil ha forjado una fuerte relación cultural, que se ve reflejada en la organización de sus comparsas y la música. Nacional, la radio que une nuestras voces. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Nos escuchás en LB4, Radio San Rafael, AM620, FM 97.3. Soy nacional. A tu servicio, por Nacional. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla. Los caminos de la vida, decía Vicentico, y hoy los caminos de la vida nos llevaron a modificar un poquito nuestro programa, Tu Servicio. Nos vamos a quedar aquí hasta las 11 de la mañana.
tenía descanso y Fernando Blanco Muñoz, Sí. ya convenido con anterioridad. No es Así que, que claro. no, ya estaba previsto, íbamos a hacer algunas notas también de repaso, teníamos como una evaluación de lo que ha sido el año 2025, que lo dejaremos para más adelante, porque todo puede volver en Hay algún tiempo. momento, pero Sí, claro. claro. Y lo hicimos quedar hoy a Numa Aviar, que nos acompaña un ratito y que me dice, tengo información del clima, tengo muchos mensajes de Ujú. los oyentes que están escuchando en este sábado nacional. Primero lo del clima, Numa, qué bueno el vientito, el fresco que se vino para esta zona. Creo que en casi todo el país ha venido un cambio de Sí. este calorón que nos agobió en el final del 2025. Un alivio que festejamos todos. Tal cual, claro que sí, es bienvenido, muy bienvenido. Creo que aún los de Team Verano están celebrando que la temperatura mainó un poquito. Están cambiando de parecer, Sí, me parece que sí, sí. No, 16 grados 8 décimas. Qué buen número, ¿eh? Ahora la temperatura Sí, en Buenos la verdad Aires. que sí. Cielo ligeramente nublado. A mí Una hasta 20 me parece súper agradable, por eso me gusta mucho la primavera, Ahí porque está. es Sí. todo mucho más agradable. Temperaturas Es un decentes. ni frío ni calor, y entonces sí. vas bien, de ¿Para qué ir? remerita. Ir a los extremos. Exacto, no. ¿para qué ir a los Estamos extremos? Muy bien acá. Bueno, y Tal también cual. recibimos los mensajes de todo el país donde nos Ay, a están ver qué diciendo nos dicen, me gusta saber. qué temperaturas hay allí, con qué clima se despertaron este sábado, Contame el que primer me fin de gusta. semana de nuevo año. Aquí en Buenos Aires, bueno, tenemos 16 grados de temperatura, una máxima prevista para hoy en 23. Desde Resistencia Chaco nos escribe Cristina, buenos días, los escucho desde aquí, estoy arrancando la mañana con cielo nublado y mucho calor. Bueno, Mira. no hubo caso, bastante No, pesado hoy. Qué pena. Abrazo grande para todo el equipo. También Marta desde San Rafael Mendoza se comunicó. Bueno, un abrazo grande también a quienes nos están escuchando allí. LB19 Radio Malargüe, también LB8 Radio Libertador Mendoza. San Rafael, un abrazo grande para todo el país. Y en Qué Mendoza linda provincia, específicamente. además. Yo Sí, que voy claro. bastante seguido porque tengo familia allí, es una de las provincias más lindas, que no se enoje el resto, pero Bueno, hay algo hay particular. paisajes hermosos. Claro, El sí, otro barrio. voy con un sentimiento especial, Me eso parece debo muy bien. decirlo. Gracias Marta, también desde Chubut, Comodoro Rivadavia específicamente, un clima típico de acá, bueno, frío, viento fuerte y cielo algo cubierto, nos dice Cristian, también soy Carlos desde La Plata, acá gris con humedad, quizás algo de lluvia, gracias por estar, gracias, un abrazo grande, aprovecho para decir que me puso contento lo que pasó en Venezuela, ojalá sea el inicio de una etapa mejor, después de tantos años complicados. Un abrazo grande. Nuestro WhatsApp es el 11 38 70 7485. Recibimos sus mensajes de todo el país, nos dicen desde dónde nos están escuchando y su nombre, y aquí están a tu servicio por Radio Nacional, tu radio AM 870. Claro que sí, también en la transmisión de YouTube, allí al ladito, gracias a Martín Bibiloni que nos pone bellos, como dijimos antes, ahí al costadito está el chat y muchos van dejando también su saludo. Graciela Rodríguez, que nos desea feliz año, nuestra gran oyente fiel Adriana Rossi en Villa Carlos Paz, también agradeciendo que estemos aquí. Leo Argañarás, que nos desea feliz año nuevo, dice que es team verano, pero que hoy está hermoso. Muy Así bien que lo reconoce. reconoce que el alivio que ha llegado y que Perfecto. nosotros agradecemos tanto. También para los que quieren que haga calor, este fresquito, así, este alivio que ha venido, les gusta también. Así que bueno, un gran saludo a Leo, que también siempre nos escucha. Saludos a Alicia Menéndez, que también siempre en Almagro está pendiente del programa. Un abrazo muy grande para cada uno de los que nos está escuchando en este sábado tan especial. Como siempre, nosotros entre las 9 y las 11 hacemos nuestro programa de servicios, pero hoy se ha visto modificado por esta noticia internacional. Incluso tenemos en línea a Nicolás Yacoy, que es el gerente de noticias de Radio Nacional, y que lo invito a participar nuevamente. Nicolás, fue importante escuchar al periodista venezolano y todas sus conclusiones y la expectativa, ¿no?, por todo lo que vendrá. Efectivamente, súper importante, Andrea Numa. El punto ahí es que el juego está planteado muy dentro de los
los marcos, ¿no? de las líneas que nosotros mismos lo planteábamos al comienzo de este programa especial. Estados Unidos muy enfocado en atacar lo que considera un riesgo propio. Digo, ya lo vamos a hablar con analistas internacionales, pero Estados Unidos no entra, entre comillas, en el juego, ¿sí?, de la legitimación democrática del régimen. Hace, por supuesto, caso robusto de lo que pasó en la última elección, pero no se para ahí. Elige endilgarle a Maduro personalmente, y después vamos a ver a cuántos otros elementos personales de su régimen, una criminalidad vinculada con el narcotráfico, ¿sí? ¿Qué le permite esto a Estados Unidos? No hablar en abstracto, sino hablar en concreto. Siempre que Donald Trump trajo la cuestión de Maduro como líder de un cártel del narcotráfico, dijo enseguida que la actividad de ese cártel envenenaba a la población norteamericana. Lo llevó, ¿no es cierto?, por otro lado. Bueno, vamos a ver cómo los propios venezolanos resuelven la otra cuestión, que es la institucionalidad. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos le saca a los venezolanos a un narcotraficante de encima, ¿sí? Sí. Pero al presidente que reemplace a este presidente de facto, lo van a tener que poner los propios venezolanos. Es un poquito lo que charlábamos con Gabriel. Claro. El candidato está, hacemos mal en verlo en el banco de suplentes, Edmundo González Urrutia, porque en realidad es el titular y a él lo tenía secuestrado, ¿sí? Digo, la persona para ocupar el lugar que dejó Maduro vacío, o que a Maduro le hicieron dejar vacío, es Edmundo González Urrutia. Por supuesto que el mundo y las naciones democráticas van a estar muy encima de cómo suceda, ¿sí?, la implantación de González Urrutia en Venezuela, pero eso es algo que está mucho más en manos de los venezolanos ahora que del resto del mundo. El resto del mundo, por supuesto, también reacciona, Andrea, Numa, Rusia, por ejemplo, y esto es importante porque a los efectos de la cuestión en Venezuela, pero a todo otro efecto, se viene probando, y ahora, repito, hablaremos con analistas internacionales, un mundo dividido claramente en dos, ¿no es cierto? Fíjate cómo eso cobra cuerpo también hoy mismo a esta hora. Rusia, por ejemplo, condenó lo que llamó una acción militar de Estados Unidos y afirmó que no había justificación para el ataque. Casualmente de lo que veníamos hablando, ¿no? La justificación es la narcocriminalidad de Maduro y de su régimen. Y dijo Rusia que la hostilidad ideológica prevaleció sobre la diplomacia. Irán, por ejemplo, ¿y por qué estoy contando la reacción de estos países y no la de los democráticos? Bueno, precisamente porque nos permite ver quién está del otro lado que nosotros en esta nueva ordenación, ¿no es cierto?, del concierto internacional. Nicolás, Irán está del otro lado. Sí. Te voy a interrumpir porque tenemos ya en línea a Carlos Rucauf. Importante escuchar su palabra porque fue canciller hace unos años aquí de la Argentina y es un analista internacional que merece la pena escuchar. Carlos Rucauf, buen día. Desde Radio Nacional con Nicolás Yacoy lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un día muy especial. Ha caído Nicolás Maduro, será juzgado en Estados Unidos por un gran jurado en New York. Ahí tendrá que confesar, si quiere bajar su pena, quiénes son sus cómplices, qué presidentes, qué políticos, qué empresarios, qué periodistas recibieron dinero negro de Venezuela en los últimos 20 años. Y según lo que confiese y pruebe, la pena será menor, puede tener entre 20 y 50 años de prisión. Carlos, Nico Yacoy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto deja patente también cuán dividido está el mundo en dos, ¿no es cierto? Ahí veía las reacciones nada menos que de Rusia, Irán, Cuba. Bueno, claramente las respuestas son
según de qué lado del mostrador estás. Los que están del lado de las dictaduras dicen una cosa, los que están del lado de la libertad dicen otra. Lo que es importante explicarle a la gente es que se trata de una extracción de un narcotraficante. No es el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela, votado por los venezolanos, es Edmundo González Urrutia. Maduro ha sido capturado y será presentado ante la justicia. Ante esa justicia deberá declarar, tendrá sus abogados defensores, estará vestido de naranja, como pasa con los presos en Estados Unidos, pero eso no significa que el régimen cayó. Esto es muy importante explicarlo, sí, porque Estados Unidos está trabajando sobre la base de un mandato jurídico. Pese a todo lo que se dice, no puede hacer lo que quiere un presidente norteamericano. Necesita aval judicial y del Congreso de los Estados Unidos. Por eso lo que ha ido es a buscar al que estaba pedido por un gran jurado de New York. Y ante ese gran jurado lo van a llegar. Lo acaba de explicar hace un ratito Marco Rubio. Entonces, vamos a ver cómo sigue, porque ahora los que quedaron ahí, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la farsa, Diosdado Cabello, el jefe de la estructura parapolicial y el que maneja las cárceles, una de las cuales está un hermano nuestro, ¿no?, Nahuel Gallo, y Padrino López, el jefe del ejército, ahora se empiezan a pelear a ver quién se queda con la manija de estos narcodólares. Claro. Así que vamos a ver cómo sigue, hasta dónde Rusia y China interfieren en esto, cómo sigue el otro escenario que obviamente tapado por esto, nadie lo está mirando, pero ojo con Medio Oriente, con Irán, con Israel. Todo el mundo esperaba la otra vez que Trump atacara en Venezuela y atacó en Nigeria. Ahora esperaban que atacara a los iraníes y atacó en Venezuela. Las superpotencias están alineando el mundo del siglo XXI. Venezuela, Carlos, mucho más que Cuba, por ejemplo, es una avanzada en territorio americano, digo, del continente americano, de Irán, por ejemplo. Bueno, Irán, Rusia y China suelen tener estructuras convergentes de influencia. Claramente, como vos decís, Irán tiene una predilección por Caracas porque ahí tiene la principal fábrica de drones suicidas que le vende luego a los rusos para que se lo tiren a los ucranianos. Claro. Ese es un objetivo militar para Estados Unidos, esa fábrica de drones. Todavía no sabemos qué bombardeó Estados Unidos. Está claro que no hubo ninguna reacción de defensa eficiente, es decir, no se levantó un F-16, no hubo estructuras de artillería antiaérea, los aviones norteamericanos entraron, bombardearon y se fueron, cegaron toda la estructura de defensa venezolana con los Super Hornet electrónicos que salen del portaaviones Gerald Ford. Así que esta ha sido una batalla de una madrugada, la extracción de un delincuente. No sabemos cómo va a seguir. Rucauf, le tengo que pedir si por favor nos puede esperar 2 minutos para ir al informativo de la emisora y seguimos dialogando. Tengo justamente atrás de ustedes 2 radios, así que lo siento, no puedo en esta oportunidad esperar. Bueno, lo escuchamos 2 minutos más, entonces seguimos la charla 2 minutos con usted. Hagamos lo siguiente, Carlos, anda tranquilo que volvemos a entrar en la cola, después de que atiendas a estos dos, seguimos charlando que es tan interesante. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí va, el gerente de noticias dispone, entonces lo volvemos a comunicar dentro de un ratito. Es que estamos pasados ya a las 10 de la mañana y 1 minuto. Enseguida vuelvo con vos, Nicolás. Escuchamos el informativo. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 10 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fuerzas de élite capturaron al presidente Maduro y a su esposa mediante bombardeos aéreos en la capital Caracas y otros puntos estratégicos del país caribeño. Lo confirmó el propio presidente estadounidense Donald Trump, quien reveló que ambos fueron sacados de Venezuela. En tanto, anunció que brindará una conferencia de prensa a las 11 horas de Argentina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a todo esto,
aseguró que no habrá más ataques en Venezuela y adelantó que Maduro será juzgado en New York, distrito que acusa penalmente al ahora exmandatario capturado de conspiración narcoterrorista. El periodista venezolano Gabriel Bastidas, en tanto, en diálogo con Nacional, dijo que momentáneamente no se pronunciaron las autoridades electas de Venezuela. Sí, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte del presidente electo Edmundo González, ni de tampoco la líder opositora María Corina Machado. Se han mantenido en silencio. Su equipo de vocería ha dicho que por ahora no se van a pronunciar, pero hay mucha expectativa porque tras bastidores pudieran estar ocurriendo conversaciones importantes con quizás sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que quieran dar algún paso institucional para restablecer el orden democrático en el país, y es importante ver cómo avanzan estas próximas horas. Más sobre la captura de Maduro. El presidente Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos sobre Venezuela y publicó en sus cuentas de internet: "La libertad avanza, viva la libertad, carajo". Se sumó también la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en X y expresó: "Venezuela será libre". El tránsito con Ernesto Arriaga. Continúa el incendio en Victorina al 3500 en Villa Urquiza. Por favor, evitar la zona. Por otro lado, la General Paz con bastante tránsito. La Ruta 2 con bastante tránsito a la costa atlántica en 1616 vehículos por hora. Por favor, respetar las velocidades máximas indicadas en la cartelería. Tener la licencia, el seguro y la verificación técnica vehicular para los controles policiales. El tiempo. Se emitió una alerta amarillo por tormentas fuertes para el noroeste del país, también parte de Cuyo, parte del norte del territorio argentino y en el litoral Misiones y Corrientes. Mientras tanto, en Capital Federal y alrededores se pronostica un fin de semana casi otoñal. Hoy la máxima 23, mañana mínima 15, máxima 25. No se pronostican todavía lluvias en toda la semana, pero vuelve el calor a partir del lunes. El miércoles sería la jornada más calurosa con 30 de máxima. Ahora ligeramente nublado, hay sol, temperatura de solo 16,8, humedad 45%, viento sur a 19 kilómetros por hora. Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. En Catamarca nos escuchás en 103.5 FM. En la provincia de Santa Fe nos escuchás en Rosario, Fontana Rosa, FM 104.5 y en Santa Fe, AM 540. Soy nacional, soy nacional, soy nacional. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. 7 minutos han pasado después de las 10 de la mañana. Hoy un poquito alterado nuestro programa de siempre, A tu servicio, que va entre las 9 y las 11 de la mañana por Nacional. Fernando Blanco Muiño hoy ya tenía previsto tomarse este día de descanso, como dijimos, desde las 9 de la mañana. Si estás allí enganchado y
por si te sumás ahora lo recuerdo, Numa Viar nos está acompañando, lo hemos dejado después de todo el equipo de campo para que se quede un ratito dándonos una mano, y también nos acompaña desde San Andrés de Giles y por teléfono el gerente de noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy. Te digo que juntos ya podemos saludar, Nicolás, a Daniel Lara, que es comunicador venezolano, está exiliado en Alemania y tiene estos minutos para escucharnos y charlar con nosotros. Hola, Buenísimo, Daniel. Andrea, Daniel. Hola, muy buenos días. Buen día para vos. Queremos saber tu primera impresión después de esta noticia que conmociona al mundo. Los titulares de todos los portales están diciendo que Trump capturó a Maduro, que lo sacó de Venezuela. En un rato será la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, pero queremos ir conociendo algunas opiniones. Ya charlamos hace un rato con un periodista venezolano y bueno, vos estás allí en Alemania exiliado. Queremos conocer tu impresión. Bien, bueno, muchas gracias por la deferencia de querer escuchar mi opinión. Yo en efecto supe a primera hora de la situación por distintos reportes de personas en Venezuela que indicaban que había explosiones en determinadas zonas, que eran unas explosiones de paso muy extrañas, porque no se determinaba exactamente, o la gente normalmente no sabe qué hay en esos sitios. En algunos sí, en otros no. Luego todo ha sido por inercia, y lo que sabemos en este momento es que en efecto el gobierno de los Estados Unidos ha indicado que ya ha capturado a Nicolás Maduro. La vicepresidenta de ese régimen, Delcy Rodríguez, no ha confirmado eso, pero sí al decir que exige una fe de vida del presidente Maduro o del dictador, del narcodictador Maduro, evidentemente nos confirma la hipótesis de que ha sido capturado. Y lo que yo siento como observador en todo esto es que ha sido capturado Maduro, pero el chavismo sigue allí, porque sigue allí la línea de mando. Está Delcy Rodríguez, que fue la vicepresidenta designada por Nicolás Maduro. Está Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro. Y está Diosdado Cabello, que es el jefe del aparato represivo del narcorrégimen venezolano. En tal sentido, todo parece indicar que ha habido una extracción de la cabeza del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, pero el cartel de los soles sigue allí. Es lo que yo estoy viendo en este momento. Daniel, la información que ha surgido de que lo van a presentar ante un tribunal ya formalmente podría también, y todo esto, como ustedes comprenderán, es especulación, ¿no? Se pensaba que había dos salidas. Que Nicolás Maduro negociara y se fuese a un exilio dorado, o que Nicolás Maduro fuese capturado. Podríamos pensar que en este momento, si Nicolás Maduro está preso, es porque negoció o porque lo entregaron. Daniel, Nico Yacoy, muy buen día, gracias por atendernos. Es clarísimo tu planteo, coincidente con el que veníamos haciendo. No puedo estar más de acuerdo. Tengo que repreguntarte entonces qué elementos de negociación ves en esto, cuyos contornos o detalles no conocemos del todo todavía, ¿no es cierto? Digo la operación, pero sí el primer resultado. ¿Qué elementos que de alguna manera prueben, ¿no es cierto?, algo de negociación ves? Bueno, yo creo que es bastante difícil hablar en estos momentos con la información que se tiene. Yo, por supuesto, yo no tengo una fuente que me diga qué fue lo que se negoció, ni mucho menos, pero creo que podemos especular que una persona no va a negociar salir del poder para irse a la cárcel. Es tan loco, bueno, eso es muy importante. Es tan loco pensar, porque hasta acá teníamos miedo de que los lugartenientes de Maduro, desde Delcy para abajo, ¿no es cierto?, alguien de entre ellos lo abandonara a Maduro y lo entregara como precio de su propia impunidad / libertad. ¿No pudo haber pasado lo contrario? Maduro, que no sé si es la cabeza, o la cabeza real es Diosdado Cabello, ¿no?, haya negociado su propia entrega. El asunto es que
evidentemente lo que se había filtrado hace unos meses en algunos medios de los Estados Unidos era que Nicolás Maduro había planteado su salida al exilio con su círculo más estrecho a cambio de dejar en el poder a Delcy Rodríguez en una transición de 2 años. Claro. Eso, bueno, el elemento exilio dorado no lo tendríamos. No Eso lo es que tenemos. Eso es. Entonces, podríamos estar en presencia de una negociación con los que se quedaron entregando al que tienen capturado. Ajá. No lo sabemos, pero no es descabellado. Ahora, para ellos es también un mensaje, ¿no es cierto? Está bien, están ahí Delcy, Diosdado y compañía, pero esto es un gran mensaje para ellos. Si fui por Maduro, puedo ir por ti también inmediatamente. Claro, el asunto también está en que una cosa es en el papel y otra cosa es en el terreno. ¿Qué va a pasar internamente dentro de una organización criminal? Porque aquí no estamos hablando de un régimen, de una dictadura clásica, donde sale el dictador y se instala una junta militar y se hacen los arreglos. No, nada de eso. Aquí estamos en el escenario de cuando cae Pablo Escobar. Sí. Aquí no estamos en el escenario aquí no estamos en un momento de la caída de una dictadura clásica como las conocemos en Hispanoamérica. Aquí estamos en la caída de un capo. ¿Qué va a hacer esa organización criminal? Esto puede salir, me querés decir, Daniel, con esto, que esto es un momento bisagra que puede salir para un lado o para el otro. Es decir, puede salir para el lado del mundo o para el lado de Diosdado. Por supuesto, pero además de eso hay otra situación. ¿Qué necesitaba Donald Trump con Venezuela? Una medalla. Sí. Ya la tiene. Sí, acá hay un temita con eso, que es el siguiente. Las medallas de Donald Trump suelen ser brillantes y doradas, pero un poco se parecen, algunas de ellas, hay que decirlo, a las de chocolate, ¿no es cierto? Le sacás el primer papel y ¿qué queda? Entonces, bueno, hay que ver qué es la medalla. ¿La medalla es sacó a Maduro o la medalla es sacó al régimen? El asunto es que él en todo momento... Para mí la medalla es sacar al régimen. Bueno, pero eso no fue lo que él vendió. Él en todo momento lo que vendió a la opinión pública de los Estados Unidos es que esta era una operación contra el narcotráfico, contra el cartel de los soles, contra el Tren de Aragua, y que el jefe de esa organización era Nicolás Maduro. Lo capturó y podría tener la perfecta excusa para decir, ya lo tenemos, por lo tanto, retiramos los barcos, retiramos la acción, logramos lo que queríamos, hemos ganado y aquí está Maduro preso. Y otra vez los venezolanos a arreglarse por las suyas propias en una muy difícil. Pero, a ver, exigirle como venezolano a los Estados Unidos que gaste el dinero de sus contribuyentes para arreglar una situación en Venezuela que los venezolanos por distintas razones no hemos logrado arreglar, de alguna manera políticamente es bien irresponsable. Salir a exigirle a Donald Trump ahorita desde el liderazgo político venezolano, bueno, no, vuelve a entrar y llévate a los demás. Bueno, claro. Ahí estamos hablando de una cosa muy compleja, donde además de esto no es un problema entre el mundo de Urrutia, María Corina y el chavismo. Esto es un problema de Donald Trump contra el chavismo. Y acaba de ganarle Donald Trump una batalla. Sí. Yo soy un formalista en este punto, decimos acá empedernido, ¿no es cierto? De modo que me conmueve mucho más el debate sobre la legitimidad de las democracias, ¿no es cierto?, que el del narcotráfico. Lo que tenemos es un acto que puede ser muy útil a los que queremos en Venezuela una democracia, pero desde otra legitimación. Trump le hizo un ole al debate sobre la legitimidad de Maduro y abordó el problema desde otra perspectiva, más práctica tal vez, que es la del narcotráfico. Pero él no está haciendo una opción basada en la calidad democrática o no del régimen venezolano. Que de paso tiene otras aristas, porque el poner sobre la mesa la extracción completa de un régimen implicaría para los Estados Unidos tener que garantizar la gestión del orden público posterior. Es
Eso es una operación muy grande, pero además Muy de grande. eso, encendería las alarmas de todo un continente, porque aunque no lo digan, y esto creo que se puede entender, ningún gobierno o régimen en Hispanoamérica va a apoyar abiertamente que los Estados Unidos pueda intervenir y solucionar una situación interna cuando le parezca que debe hacerlo, porque todo Está el mundo bien pone sus barbas en que, remojo. claro, pero es un remojo muy particular, porque, vuelvo, el argumento no es no me gustó tu gobierno, te pasaste una línea, es el narcotráfico. Entonces, Sí, basta es el con que no seas el líder de narcotráfico. un cártel narcotraficante para que estés tranquilo. Exacto, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Gustavo Petro, cuando hablamos, por ejemplo, de De Daniel Lula me Ortega, interesa, que ahí acabamos de conocer su reacción, ¿viste? Dijo, los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. bueno, a mí me Y parece como venezolano inaceptable que Lula da Silva se sienta con moral para hablar de cualquier cosa con Venezuela cuando él fue uno de los apoyos fundamentales del chavismo y ha estructurado a través de la corrupción de Odebrecht, mantuvo toda una estructura a través de claro, su proxy Odebrecht con el chavismo en Venezuela, donde está todo el efectivamente, mundo impune, incluyéndolo a él. efectivamente. Por lo tanto, la palabra de Lula da Silva en todo esto es la palabra de un cómplice del chavismo. Y ahorita Eso van a salir mismo, todos los cómplices del chavismo. Todos eso los mismo. cómplices del chavismo van a salir. Me parece que esto Escucharemos sirve para a demostrar eso. que de paso, toda esa asociación de presidiarios o expresidiarios, domiciliarios y no domiciliarios, van a salir todos ahora. Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Díaz Canel, Evo Morales, Zapatero, toda esa claque evidentemente va a salir ahora a defender y a horrorizarse con todo eso, como nunca se horrorizaron por los presos políticos venezolanos. Daniel, Claro. ¿te puedo preguntar cómo se ha tomado allí en Alemania, cómo repercute en los medios con tantos venezolanos viviendo no solo allí, sino en distintos países de Europa? ¿Qué estás viendo en los medios internacionales? ¿Cómo se difunde esta noticia? En los medios hay dos formas de verlo, ¿no? En los medios de España, la cobertura es más cercana a la que estamos haciendo en español, ¿no? O sea, la salida de Maduro, todo eso, por allí. En los medios no hispanos, por lo menos puedo hablar por aquí, por Alemania, están hablando de una intervención de los Estados Unidos y de una acción de Donald Trump. De esa es la forma que se está viendo. Pero, por supuesto, ya había una cobertura bastante amplia del despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe y había una sensación de que algo iba a poder ocurrir. Por supuesto, en Europa hay mucha resistencia a las acciones que los Estados Unidos pueden realizar en la zona, un prejuicio muy grande con respecto a todo eso, y de verdad no han comprado el asunto del narcotráfico. Aquí la prensa, que es fundamentalmente ubicada en la acera contraria ideológicamente a Donald Trump, han comprado el relato del chavismo. En parte de que es por el petróleo, de que es por los recursos, de que quieren acabar, de que es una nueva doctrina Monroe, etcétera. Por ahí van. Y por supuesto no es un tema, aquí en Alemania al menos, no está entre los principales temas de preocupación, donde el gran tema sigue siendo obviamente Ucrania, ¿no? Claro, claro, claro. Y que sepas vos la repercusión de los ciudadanos venezolanos que están viviendo por esos lugares. Porque aquí, por ejemplo, en Argentina se sabe que en Buenos Aires hay celebración en muchos barrios y nos contaban en Chile y en otros lugares también de aquí de Latinoamérica que están celebrando esta noticia. Bueno, por supuesto, esto será una fiesta un buen rato. El asunto es que después de la fiesta viene la resaca. Y por lo menos para mí, el saber que puede quedar Venezuela en manos de Delcy Rodríguez no es una razón para celebrar. Y eso, por supuesto, ya aquí vienen entonces las preocupaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Viene una ola represiva, viene una ola de venganza. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? No lo sé. No lo sé, y la mayoría de los venezolanos tampoco lo sabemos. Y las preocupaciones y la cautela y todo lo que esto implica, por supuesto, está sobre la mesa de todo venezolano en cualquier parte del mundo, dentro y fuera de Venezuela. Claro, 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 comprensible, por supuesto.
Nicolás, no sé si querías alguna consulta más para Daniel, si no ya lo dejamos liberado. Daniel, no sé si tenés información sobre el punto, pero estás mucho más cerquita que nosotros, de donde ella al menos estuvo. Hay ideas sobre si María Corina Machado volvió efectivamente a Venezuela o está en algún lugar de Europa en este momento. Bueno, la última información que yo tuve es que ella no estaba en Europa. Se especuló mucho con que supuestamente estaba en el territorio de los Estados Unidos. Yo sinceramente no sé dónde están, pero de lo que sí estoy seguro es que tendremos noticias de ella muy pronto, porque evidentemente la opinión de María Corina Machado en todo esto va a ser sumamente importante. Y ella va a ser la líder, eso, ¿no es cierto?, de este acople, digamos. Bueno, es que aquí el asunto está en la líder de qué. Bueno, debería ser la líder del aterrizaje del mundo en Venezuela. Bueno, pero es que estamos en este momento en un punto donde no sabemos cuál es el paso a seguir. Los Estados Unidos va a obligar a los que quedan en el chavismo a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente. ¿O se va a seguir la ruta del chavismo? Porque según la constitución chavista, en este momento Nicolás Maduro no ha cumplido su primer año de gobierno de este periodo, porque él fue juramentado ilegítimamente el 10 de enero del 2025. Según la norma constitucional, en este momento, al haber una ausencia absoluta del presidente, la presidencia la asume la vicepresidente, quien debe convocar a unas elecciones presidenciales en 30 días. Ahí estamos parados. Pero hay que decir, pero ellos son legítimos, porque ellos dijeron que Maduro no era un presidente legítimo. No, si claro, no es un presidente legítimo porque Maduro, no son legítimos los demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Viene Edmundo González Urrutia a asumir la presidencia? No, ¿O vienen unas elecciones con el chavismo? Estamos en un juego incluso dialéctico muy complejo, porque ni siquiera deberíamos decir asumir, sino a ejercer la presidencia en territorio, que ya ejerce en el exilio. No sé, es muy complejo. Realmente son dos paradigmas muy diferentes y vamos a ver en cuál desembocamos. pero fíjate, también es importante ver qué está diciendo el chavismo. El chavismo en este momento, a través de su aparato comunicacional, que lo mantienen, no han sido sacados del aire, se mantiene, están diciendo que la consigna es Nicolás aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, lo que están diciendo es el presidente. Hay que ver si le da el pueblo, Daniel. Bueno, pero eso es lo que lanza el aparato comunicacional del chavismo. El presidente está secuestrado, vamos a resistir, ese es nuestro líder y todo aquello. ¿Cuánto puede aguantar esa? ¿Cuánto puede aguantar? ¿Quién va a acompañar eso? Bueno, ojo con eso, Daniel, porque ahí sí estamos en un punto muy complejo, porque hasta ahora, me parece a mí, el punto de peso de toda la construcción es la elección amañada, ¿sí? De Maduro, que en realidad para nosotros fue del mundo. Pero es que además de eso, y discúlpame que te complete eso, hay otro punto importante. Después de las elecciones ilegítimas, las elecciones que se robó Nicolás Maduro en desmedro de la decisión del pueblo venezolano de escoger a Edmundo González Urrutia, este año 2025 hubo una elección parlamentaria. Sí, así es. Y ese parlamento que fue escogido también de forma ilegítima, le toca juramentarse el lunes 5 de enero. Claro. Sí. A lo que voy yo es eso es un tema importante, porque en ese parlamento fue electo Enrique Capriles Radonsky, quien está en una línea opositora trucha en contra de María Corina Machado y de Edmundo González. Sí, es otra vez lo que ya Entonces, allí tenemos, o sea, aquí tenemos un juego que no es un juego y que es sumamente peligroso, donde podríamos empezar a ver a gallinas cantando como gallos y a águilas escondidas. Por eso es muy importante la proyección. El hecho es conmovedor, nos sacó a todos de la cama esta mañana, pero el punto es cómo sigue. Porque a esto iba. Hasta ahora el hecho que construye todo el paradigma, al menos para nosotros, es esa elección de hace 2 años,
no vaya a ser que por la envergadura de la operación de hoy, sea el nuevo hecho legitimante, y ahí lo que va a hacer es legitimar a los sucesores de Maduro dentro del régimen. Nos sacaron al presidente y echar a correr todo un dispositivo, ¿no?, falsamente institucional. Eso me da miedo. Sí, no, y el tema de que el combate de esta gente es en la propaganda. El vender una épica, una resistencia frente al imperio invasor, el imperialismo yanqui, y aquí estamos, y el problema es que haya un vacío de liderazgo opositor. Y ese es el vacío al cual está llamada María Corina Machado llenar. Efectivamente. Ahí estamos. Efectivamente. Daniel, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias, Daniel. Daniel Lara, comunicador venezolano, está exiliado en Alemania y era importante escuchar su voz, su palabra, su pensamiento. Nicolás, si no te parece mal, te vuelvo a dejar en línea y nos vamos a hacer una pequeña pausa. Así cumplimos bien, porque en las de las 9:30 entregamos pasaditos. A ver si ahora nos ponemos un poco más prolijos, ¿te parece? Me parece bien, y a la vuelta seguro con precisiones, porque está hablando en este momento el presidente Javier Milei, así es que a la vuelta seguro les traeremos esas palabras. Perfecto, aquí nos quedamos hasta las 11 de la mañana en este programa especial de A Tu Servicio. A Tu Servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional. En radionacional.com.ar encontrás de todo. Entrevistas, noticias, podcasts, programas especiales y novedades. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Hola, ¿cómo te va? Soy Sandra Mianovich. ¿Me dejas que te musicalicemos el sábado? Vamos a musicalizar para que te rías, puedas aflojar y emocionarte en Radio Nacional AM 870 y en la 98.7 La Folclórica. Un orgullo para mí formar parte de esta Radio Nacional. Un beso grande, Sandra Mianovich. Soy nacional. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. A Tu Servicio, por Nacional. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo. Aquí estamos, nos queda media hora de programa. Allí Diego Torres poniéndole ritmo a este sábado, 3 de enero de 2026. Un poco alterado nuestro programa de hoy, por si recién te estás enganchando, te cuento. Hicimos quedar a Numa Viar después del programa de campo para que nos acompañe un ratito. Fernando Blanco Muiño ya tenía previsto tomarse este sábado de descanso. Y hoy no tenemos las notas de 100.
siempre. Ya las recuperaremos el sábado que viene, hablando de salud, hablando con temas relacionados a los consumidores, alguna ONG solidaria, siempre entre las 9 y las 11 queremos dar ese tipo de servicios. Hoy tenemos alterado por la noticia internacional, se espera la palabra del presidente de los Estados Unidos. El título es que Trump ha capturado a Maduro, lo ha sacado del país. Algunos mensajes tenías por allí, aunque sea 2 antes de la siguiente comunicación, Numa. Gracias a Miriam, que desde Santa Fe nos saluda. Gracias por la compañía que me hacen todos los días. Diego de Rosario, Carlos Rucauf, ministro brillante de Carlos Saúl Menem. Abrazo, maestro. Nos decía desde Rosario Diego esto también. También nos saludan Roberto desde Rosario, también Santa Fe, para decir... quiero que me dio esperanza lo que se está viviendo en Venezuela. Ojalá sea un cambio para mejor después de tanto tiempo. Gracias a todos por acompañarnos, por escribirnos. Y Nicolás Yacoy, gerente de noticias de Radio Nacional, sigue en línea para darnos una mano y charlar ahora con un politólogo y analista desde Bogotá, Henderson Celquera. Ya nos está escuchando. Buen día desde Radio Nacional. Aquí Nicolás en la otra línea. Mi nombre es Andrea. Buen sábado. Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos ver cuál es la opinión desde allí, Henderson, desde Bogotá, cómo se está viviendo esta noticia. Bueno, las personas que vivimos en Bogotá, la mayoría exiliadas por la persecución política de la dictadura de Maduro, o simplemente que salimos buscando mejores oportunidades económicas, nos levantamos con la mejor noticia que podemos vivir los venezolanos en los últimos 20, 25 años, que es nada más y nada menos la caída de Nicolás Maduro. Cayó Nicolás Maduro, cayó el dictador que fue capturado por ataques de los Estados Unidos en Caracas, capturado él y su esposa, y probablemente en este momento esté yéndose a los Estados Unidos. Esta es la mejor noticia que podemos recibir los venezolanos, dice que nos llena de esperanza, que nos llena de emoción, y es una noticia que están celebrando en este momento 22 millones de venezolanos en Venezuela y los 9 millones de venezolanos que hemos tenido que huir de nuestro país. Tenemos alguna dificultad en la comunicación, no sé si tiene que ver con la línea o con algún movimiento, si vos estás caminando o trasladándote. Andrea, sí. te propongo lo siguiente, tratemos de mejorar la comunicación con Henderson, así lo escuchamos porque es súper interesante lo que tiene para decir, además es el que más cerquita de Venezuela está entre nosotros, y veamos si por favor podemos tomar el audio de Elisa Trota, que está en este momento haciendo declaraciones a los medios argentinos. Elisa es muy importante porque sí, es la referencia acá los chicos me dicen en el control que lo podemos escuchar. Hagamos eso mientras recuperamos a Henderson, dale. Ir de la mano de María Corina Machado a Venezuela, tomar el cargo que le corresponde como presidente del país y comenzar esa transición democrática y ese proceso de reinstitucionalización fundamental que necesita Venezuela. ¿La cúpula militar ustedes creen que va a permitir el ingreso del Mundo González y la toma del poder? Yo creo que la cúpula militar, después de lo que vimos en la madrugada de hoy, no le queda mucha opción, sino o colaborar o huir ante la justicia. Esto ha sido una opción, además, que durante muchísimo tiempo se ha puesto sobre la mesa, brindando la posibilidad incluso de amnistía, y que no han querido tomar. Es el momento justo de ponerse del lado correcto de la historia para quienes todavía no lo han hecho. ¿Un mensaje para los venezolanos? Llegó el momento. La hora lo anunció María Corina Machado hace muchísimos años. Hemos trabajado millones y millones de personas, no solo venezolanas, sino de todas partes del mundo, y quiero hacer un agradecimiento en nombre muy especial a ustedes, la prensa, que han acompañado históricamente, que no dejan de permitirnos darle voz a quienes no tienen voz, de los millones de ciudadanos del mundo que creen en la democracia, sienten esta lucha como propia. Hace algunos años fue en el momento de Messi. Estamos tomando el audio de la televisión, es Elisa Trota quien está hablando, una activista venezolana. El audio llega así, como entrecortado, pero Nicolás, vos pedías tener esta voz y allí estuvo en el aire.
Efectivamente, Andrés, súper importante porque Elisa fue la embajadora de Venezuela en la Argentina en otro momento similar, ¿no es cierto? Digo similar en el sentido de institucionalidad juxtapuesta, una elegida por el pueblo de Venezuela, en ese caso Guaidó y la legislatura, ¿no es cierto?, o asamblea de Guaidó, y del otro lado ya Maduro haciendo de la suya, defraudando la voluntad popular plasmada en la elección. Nicolás, pudimos recuperar a Henderson Selquera, politólogo, analista político que está allí en Bogotá y que habíamos empezado a charlar, pero la comunicación era un poco débil. A ver si ahora está mejor. Henderson. ¿Cómo vas, Patricia? ¿Me escucha mejor? Sí, Patricia es nuestra productora que por suerte te pudo recuperar. Mi nombre es Andrea, está Nicolás Yacoy del otro lado de la línea, gerente de noticias de Radio Nacional, y queremos saber cómo se vive la noticia allí entonces, ahora que te podemos escuchar mejor. Sí, les decía que bueno, todos los que vivimos en Colombia, en Bogotá, nos hemos levantado con la mejor noticia que hemos podido recibir los venezolanos en los últimos 25 años. Cayó Nicolás Maduro, cayó el dictador de Venezuela, tuvo que huir hacia los Estados Unidos, capturado por el ejército de los Estados Unidos en una operación quirúrgica limpia, sin bajas hasta los momentos. Y bueno, todos los venezolanos nos hemos levantado con estas maravillosas noticias que nos llena de esperanza, nos llena de ánimo y nos llena de una gran expectativa de que la caída del dictador pueda ser el inicio de la recuperación de la democracia en Venezuela. Sí. La comunicación sigue siendo un poco débil todavía. No sé, Nicolás, si querías hacerle alguna pregunta a Henderson. Sí, por supuesto. Henderson, muchas gracias por la comunicación. Ahí el punto que a mí particularmente me está preocupando, y entiendo que a varios analistas y actores políticos también, es cómo convertir esto, ¿no es cierto?, no sé si la palabra es derrocamiento, porque al fin y al cabo era un régimen ilegítimo, pero en fin, de la caída de Maduro en la caída del régimen de Maduro, que no son lo mismo, ¿no? Bueno, y la preocupación a partir de que ahí siguen aparentemente en sus cargos Delcy Rodríguez y Eduardo Cabello. Sí, yo creo que acabas de dar en el clavo, porque, a ver, cayó Nicolás Maduro, pero el objetivo de los venezolanos es que caiga la dictadura, que caiga el régimen y que podamos recuperar la democracia en nuestro país. Entonces, creo que para convertir la caída de Nicolás Maduro en una caída efectiva de la dictadura, va a ser muy importante el mensaje del presidente Donald Trump, que va a hablar a las 11 de la mañana, hora Miami. ¿Qué esperamos en ese mensaje? Los detalles de la operación de hoy y sobre todo un mensaje final a la cúpula chavista, un mensaje donde el presidente Donald Trump le deje muy claro al alto mando chavista que está ahorita salvo en Caracas, o sea, respondiendo, y el mensaje tiene que ser muy simple. Si pretenden bloquear la transición a la democracia en Venezuela, le va a esperar un destino parecido o peor al de Nicolás Maduro. Yo creo que el presidente Trump tiene que dar un ultimátum a la cúpula chavista, y la cúpula chavista tiene que entender de que este es el momento, si ellos quieren salvar su país, negociar una transición medianamente ordenada y pacífica a la democracia en Venezuela. Una transición que no debe apuntar a que Delcy Rodríguez o Vladimir Padrino sea el nuevo presidente de Venezuela, sino que tiene que apuntar a que el legítimo presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, asuma el poder. Estamos en una encrucijada, en un cruce de caminos. Podemos agarrar para un lado o para el otro. Eso es lo dramático de este momento, ¿no? Sí, sin duda. O sea, a ver, esto es un evento histórico, una acción militar de los Estados Unidos que busca simplemente que se reconozca la voluntad popular de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero no está garantizada en este momento una transición a la democracia en Venezuela. Creo que luego del mensaje del presidente Trump, la élite chavista se va a convencer de que tiene que negociar una transición a la democracia en Venezuela, pero hay que recordar que no estamos lidiando con un gobierno normal, un gobierno corrupto. El régimen de Nicolás Maduro, un cartel de drogas en el poder, no son actores racionales, son actores que incluso tienen impulsos suicidas, y que no nos extrañe que traten en este momento, en lugar de aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias. Eso es una posibilidad, pero con los ataques de hoy quedó muy claro que no les queda nada.
no tienen apoyo popular, no tienen dinero, no tienen un ejército, no tienen capacidad militar para un ataque, solamente les queda la represión y el terrorismo de Estado. Yo creo que llegó la hora de negociar. Ese es otro punto, Henderson, sí. Que quedó, me parece, de manifiesto, ¿sí? O expuesto, que es la dimensión, permítaseme la palabra, lo hago con respeto, la uso con respeto, caricaturesca del régimen de Maduro, claro. ¿No es cierto? Porque ha oprimido con fuerza real, vamos, hay gente técnicamente desaparecida en Venezuela, pero duró lo que 2 tiros de los Estados Unidos a las 2 de la mañana. O sea, ahí te das cuenta cuál es la espalda real de este régimen, ¿verdad? Sí, y bueno, como se ha comentado altamente en estas horas en Venezuela, y se ha dicho en los últimos años, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, se mostraba muy guapa, se mostraban muy valientes para asesinar estudiantes con escudos de cartón, se mostraban muy valientes para mandar a reprimir a abuelos que pedían una mejor pensión, se mostraban muy valientes para meterle electricidad en los genitales a presos políticos venezolanos, pero cuando realmente se enfrentan a una verdadera amenaza militar, no respondieron. El ejército venezolano hoy no disparó un solo tiro. El ejército venezolano hoy se llena la boca hablando de soberanía, de libertad, de integridad territorial, y quedó literalmente con los pantalones abajo ante este ataque de Estados Unidos. Entonces, es que no les queda nada. Así es. Henderson, ¿cómo se ha vivido allí en Colombia esta noticia? ¿Qué repercusión ves por ahí? Mira, lo que hay es una gran felicidad de parte del pueblo venezolano, pero es muy importante que tengamos esto en cuenta también. Hace un par de meses en Bogotá, especialmente, hubo un atentado contra 2 exiliados políticos venezolanos, amigos personales, Luis Pechi y Henry Velázquez. Le dieron a ambos le dieron 14 disparos, sobrevivieron de milagro. Entonces, hoy hay un sentimiento doble, un sentimiento un poco agridulce. Claro. Por un lado, hay una gran felicidad por parte de la mayoría de los venezolanos que estamos acá, pero por otro lado hay también un llamado de prudencia, porque muchos quieren salir a la calle. Bueno, todavía, mientras no se conozca un poco más la situación, creo que no es prudente salir ni a celebrar, salir, digamos, a un montón de venezolanos, porque nos ha quedado claro acá que la inteligencia chavista tiene tentáculos muy largos y está operando en Bogotá. Eso nos queda claro. Entonces, hay una gran felicidad, una gran esperanza, pero también mucha prudencia. Claro. Claro. Henderson, gracias por esta charla con Radio Nacional. Aquí con Nicolás valoramos mucho haber escuchado tu palabra. Hasta un próximo encuentro. Siempre a la orden. Henderson Selquera, politólogo, analista, allí estaba en Bogotá, Colombia, charlando con nosotros. Nicolás, antes de esta comunicación me habías dicho que ya tenías la repercusión del presidente de la República Argentina, Javier Milei, que hizo sus primeras declaraciones sobre este tema. Está hablando el presidente de la Nación en algunos medios, y vamos reconstruyendo sus apreciaciones, pero vienen por el lado de que se recupera para Venezuela la libertad, ¿sí? Como no podía ser de otra manera, ese es el enfoque. Luego tendremos que terminar de conocer cuánto ha colaborado la República Argentina, ¿no es cierto?, con esto. A ver, pongámoslo en su lugar, en la medida en que podía, pero había habido declaraciones anteriores del presidente de la Nación diciendo, con lo que podemos, no sé si es inteligencia o qué, con lo que podemos, estamos preparando con los Estados Unidos una salida pronta para el régimen ¿no es cierto?, de Maduro, y miren lo que pasó hoy. Entonces yo no sé qué es ese con lo que podemos o con lo que nos toca, pero lo que sí prueba, y eso me parece muy, muy importante, es ya no solo el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos en términos de política exterior y de cosmovisión, sino que existen vasos comunicantes reales entre la gestión de Donald Trump y la gestión de Milei. Porque vamos, siempre existe la opción de encolumnarte y no sacar nada a cambio, ¿sí? O el encolumnamiento, entre comillas también, inteligente, ¿sí?, en términos de política real para el país, que te reporta algún tipo de beneficio. Bueno, tener este tipo de información primero, incluso antes de que ocurra, digo, el gobierno argentino respecto de acciones del gobierno norteamericano, lo que ha pasado con el apoyo económico, etcétera,
no es harina de costal de hoy, pero habla de un encolumnamiento inteligente. ¿Sí? Sacamos ventaja de la opción estratégica de encolumnarnos por convicción, con los Estados Unidos. Yo quiero, André, compartirte 2 o 3 reflexiones que me parece fueron dejando las charlas que vinimos teniendo. Muchísimas gracias al esfuerzo de la producción que nos acompañó genialmente ahí, Patito Brañeiro, con Leandro, estas, estuvo Leandro notas también que la fue cámara. sacando. Sí, estuvo Lean. Le agradecemos mucho a Leandro, incluso por habernos ayudado con Daniel, que fue una nota riquísima. Ahí lo que me queda a mí es lo siguiente. Primero, que claro que hay uso de la fuerza. ¿Sí? Claro que hay fuerza en el hecho de esta madrugada. ¿Sí? El punto es que hay fuerza contenida por el derecho, que es de lo que se trata. Y que este punto de inflexión en el que estamos parados ahora nos muestra cómo usa la fuerza una democracia y cómo usa la fuerza una dictadura. Que no se trata de no usarla, porque si fuera por no usarla solo la usarían los que no tienen miramientos, que son los dictadores. Y ahí estaríamos las democracias inermes respecto de sus avances. ¿Sí? La fuerza se puede usar, pero no se puede usar la fuerza bruta. Que la fuerza en este caso fue utilizada, moderada y modelada por el derecho, es decir, por una democracia como las democracias las usan, lo demuestra esto que esperábamos al abrir el programa y que a promediar el programa sucedió, que es que Estados Unidos nos cuente por qué lo hizo y para qué lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Y quedó claro que es por la imputación que pesa sobre Maduro y su mujer de encabezar un cártel del narcotráfico que envenena a la sociedad norteamericana y que actuó el Ejecutivo, pero como auxiliar del Poder Judicial. Fue la cabeza del Poder Judicial la que salió a agradecer al Ejecutivo que le haya permitido practicar lo que se llama el imperium de la justicia. ¿Qué es el imperium de la justicia? Es hacer real sus decisiones. Hacer real sus decisiones. ¿De qué servía que la justicia norteamericana investigue al Maduro, aún de cargos tan importantes, si no lo puede tener en el banquillo de los acusados y eventualmente en una celda? No sirve de nada. Acá estamos muy acostumbrados a que las decisiones de la justicia sean una inscripción en un papel y nada más. La justicia no es eso. Cuando la justicia decide, las decisiones de la justicia han de ejecutarse. Y lo que tuvimos es el gobierno de los Estados Unidos, sea su rama ejecutiva como eso, el brazo ejecutor de una decisión de la rama judicial. ¿Sí? Queda a ver qué apoyatura le dará el Congreso norteamericano a esta acción, pero en cualquier caso nos confirma esa idea de que se trató de una fuerza basada en el derecho, que es, vuelvo, como las democracias usan la fuerza, incluso para defenderse a sí mismas, ¿sí? Y a las otras democracias. Y después, que sí, efectivamente, estamos en un intríngulis, ¿sí? El punto de hoy nos sitúa en una inflexión que puede ser pato o gallareta, ¿sí? Será pato si vamos por el lado de colocar a Edmundo González Urrutia en el sillón que le corresponde por la selección de hace 2 años y que ejerce limitado y exiliado a la distancia desde España. Será gallareta, ¿sí? Si la posta la toman ahora los adláteres de Maduro. Delcy Rodríguez, vicepresidente de la primera, y Diosdado Cabello, el titular de la fuerza represiva del régimen, el segundo. Y seguramente será muy importante escuchar la conferencia de prensa que en unas horas nada más estará dando el presidente de los Estados Unidos. Efectivamente, así que estaremos también muy pendientes de eso. Nicolás, yo te despido, se está terminando nuestro programa, ha sido un gusto compartir el aire así, aunque sea a distancia, una manera distinta de empezar el año, un programa especial hoy de A Tu Servicio, pero fue muy valioso sin dudas tenerte allí del otro lado con todos tus aportes, tu análisis y tu pensamiento.
Andrea, no, muchas gracias, un gustazo siempre compartir un rato con vos, también con Numa y por supuesto con la audiencia, y gracias a todos, a ustedes de ese lado del micrófono y a todo el aparato de detrás del micrófono, desde Fernando, Fernanda, en adelante, pasando por Leandro, Patita, que han laburado tanto para esto. Claro, claro que sí, un esfuerzo en conjunto aquí de muchas personas. Un abrazo muy grande y hasta un próximo encuentro. Gracias, Nicolás. Que tengas buen año. Grandes. A lo largo de estas 2 horas hemos hablado con Gabriel Bastidas, periodista venezolano, también pasó por aquí el ex canciller Carlos Rucauf, también Daniel Lara, un periodista venezolano exiliado en Alemania, y hace un ratito escuchábamos a un politólogo, así se dice, politólogo, Anderson Celquera, desde Bogotá, en Colombia, también con sus primeras impresiones y su análisis. Y por supuesto, recién despedíamos allí en la línea a Nicolás Yacoy, gerente de noticias de Radio Nacional, que estuvo durante estas 2 horas aquí compartiendo el aire en este programa especial de A Tu Servicio, que también contó con Numa aquí en el estudio. Gracias por quedarte. Siempre nos despedimos en ese pase ahí que hacemos mientras va nuestra cortina y los auspicios con César Tapia. Y es un gusto haberte tenido hoy aquí. Igualmente, Numa, gracias. ¿Algún mensaje que te haya quedado por ahí que quieras poner en el aire? Sí, también muchos que han llegado a nuestro WhatsApp. Mariano desde Salta Capital, mañana despejada, fresco en esta mañana, inicio del fin de semana muy temprano, promete más calor por aquí, como siempre, excelente la compañía, gracias por el programa. Claudio también desde Río Cuarto, Córdoba, se comunicó, un abrazo para todos, gran programa que están haciendo, y queríamos también comentarles el estado de las rutas, el tránsito en el país, particularmente hoy, que es el primer fin de semana. Puede haber mucha gente circulando, claro. Sí. Para quienes inician unas vacaciones, que puede ser, siempre tener en cuenta las recomendaciones y el estado de las rutas en todo el país, particularmente la ruta 9, que une Buenos Aires con Rosario, tiene un tramo importante interrumpido por los efectos de un temporal reciente, con cortes de circulación que afectan ambos sentidos y desvíos, mientras Vialidad Nacional trabaja en la restitución del tránsito normal. Atención especial también para el paso internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile. Sí. Las condiciones meteorológicas también limitan un poco la circulación, se ve interrumpida en estos momentos y va a haber una apertura en inmediaciones también. También, bueno, les recordamos que consulten el estado de las rutas, estén escuchando, se mantengan con nosotros en Radio Nacional, que siempre brinda la información, y lleven la documentación en regla, los kits de emergencia, cinturón de seguridad. Y no beban, por favor, este fin de año fue tremendo. Numa, mirá que nosotros aquí en este programa hemos hecho tantas notas hablando sobre la seguridad vial, la importancia de ser responsables al volante, y cuando vos ves las noticias decís, pero la gente, ¿qué le pasa? No importa ¿Cómo eso. toma tanto? Porque ya para que te dé más de uno en el test de alcoholemia quiere decir que tomaste bastante. Exacto. Y ya a gente que le daba 2. Bueno, y vos decís, pero ¿cómo se subió a manejar? Por favor, un poco más de responsabilidad. Se pierden muchas vidas en los accidentes de tránsito. Así que es muy importante ser responsable. Allí está sonando nuestra cortina. Gracias, Numa. Hasta un próximo encuentro. Matías Arreceigor, muchas gracias por estar allí en la puesta en el aire. Feliz año para vos. Gracias por este programa especial. Hoy ahí con tus manos manejando todo, junto con Berenice también. Allí los dos responsables del aire de Radio Nacional. Martín Biliboni, muchas gracias por la transmisión en YouTube, un gusto reencontrarte, feliz año para vos. La primera vez que me ha tocado trabajar con Patricia Brañeiro en la producción, gracias por el esfuerzo, y a Leandro, la cámara, lo conozco desde hace muchos años, así que ha sido para mí un gusto reencontrarlo por aquí en el aire de Nacional hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar compartiendo siempre nuestro programa, hoy que se ha visto modificada por esta realidad internacional, pero el próximo sábado estaremos aquí a las 9 ya con nuestra temática de siempre. Y los dejamos con la voz de Rodolfo Lagos. Él nos cuenta gracias a qué anunciantes, a qué empresas que nos acompañan, llegamos aquí para hacer siempre nuestro programa de servicios. El deseo de buen año para todos los que escuchan Nacional, que sea un gran 2026. Nos reencontramos. Chau, chau. Be happy.
Nos acompañaron. La red Super Argentinos está integrada por supermercados de capital nacional radicados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más remotos. Somos supermercados, autoservicios e hipermercados que en conjunto componemos la red supermercadista más importante del país. La relación con nuestros clientes y con las comunidades que integramos es muy profunda. Por eso, ofrecemos un servicio que va más allá de una relación meramente comercial. Nos encanta estar a tu servicio. Es un mensaje de la Cámara Argentina de Supermercados y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Nos encontrás en cas.com.ar. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Juzbaires, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.